a modo desestresante, retomé un hobby que yo recordaba que me relajaba y nada, me compré unos pinceles, unos colores y unos lienzos en blanco y empecé a probar, ¿no? En el momento en el que tuve la oportunidad de parar fue cuando me escuché y empecé a sentir, y además me di cuenta de que de pronto la idea fluía, ¿sabes? Que de pronto era un hervidero de opciones y no veía como un salto al vacío de hecho no tuve esa sensación de miedo en ningún momento. Toda la revolución que supuso para mí la terapia con el posterior fallecimiento de mi padre, la enfermedad, el cambio de trabajo, o sea, todos esos cambios fueron generando en mi cabeza como una serie de dudas. Sé que estoy con la persona que sobre el papel es ideal, pero no sé qué me pasa, que algo me falta. Y además me siento culpable porque siento que igual que me falta a mí, le falta a ella. Digamos que mi mente se abrió bastante, ¿no? No estaba tan encorsetada a tengo que hacer A, B, C, D y esto es lo que se espera de mí, ¿no? Y fue un pequeño reset. Sí, fue un reset, total. No fuimos conscientes hasta que llegó el confinamiento. Mi entorno de amigos y muy cercano decía, pero tú estás mal de la cabeza, o sea, tú no eres consciente de lo que tienes. En ese confinamiento la verdad es que el hecho de estar comiendo bien, bebiendo poco alcohol o nada, pintando todo el día, de pronto mi creatividad empezó como a multiplicarse. O sea, tenía la sensación de que la idea no tenía tiempo, o sea, me faltaban horas en el día para hacer todo lo que quería hacer. Sin miedo ninguno, al contrario, con una revolución en mi interior muy potente que decía, tío, quiero esto, quiero esta sensación que me hace sentir vivo. Ha sido la puta mejor decisión de mi vida. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, entonces cuéntame, porque pegas un cambio de vida, tal. Cuéntame tú desde cero. ¿Qué pasó, tío? Bueno, yo vengo de Granada, de una ciudad pequeñita, pocos habitantes, en una familia normal, de clase media normal, mi padre oftalmólogo, mi madre ama de casa, el pequeño de cuatro hermanos que, bueno, entiendo que como pequeño, el hermano del que se espera poco, ¿no? Que no todas las esperanzas o los miedos y todo lo que se aplica como padres, ¿no? Pues se aplica a los primeros sobre todo, y ya al último, oye, ya lo hemos hecho todo, pues que viva la vida, ¿no? Que haga lo que pueda, pero tampoco esperamos nada de él, ¿no? Y en esa adolescencia yo sí que tenía claro lo que me gustaba. Estudio la carrera, hago un máster, me formo, termino mi formación y salgo en plena crisis. Ya al poco entré en un estudio de arquitectura, empezamos con una obra de rehabilitación del patrimonio en el centro de Madrid y me ofrecieron una posición en Madrid que apenas había delegación, había 3 personas solamente y yo. Y nada, y a los pocos meses me ofrecieron ser el director de la delegación de Madrid y tenían previsión de que creciera, ¿no? O sea, mi misión, por así decirlo, ya no era tanto ejecutora, sino más de gerencia, ampliando la delegación con nuevos clientes, nuevos equipos, nuevos departamentos y demás. Es cierto que ahí fue cuando empecé a conocer lo que es el estrés a nivel profesional y ahí fue cuando inicié mis primeros pinitos en la pintura. En paralelo a mi trabajo, a modo desestresante, retomé un hobby que yo recordaba que me relajaba y nada, me compré unos pinceles, unos colores y unos lienzos en blanco y empecé a probar, ¿no? Y bueno, eso solamente en mis ratos libres.
A los meses me encargaron la función más difícil de todas, que era despedir a mi mentor y director de la delegación, y en esa como primera tarea de responsable de la delegación. Fue terrible porque además era una persona de muy buen profesional, había sido mi mentor, tenía una relación muy estrecha, éramos muy pocos en ese momento, por tanto era una relación diaria, codo con codo, y cuando me dijeron, mira, vale, te vamos a hacer a ti el responsable de la delegación, pero tu primera función es despedir a este hombre. Y fue terrible, porque era un hombre de 50 y pocos años, con 2 hijos, en plena crisis de la construcción, era una situación que sabía que la mandaba al puto abismo. Era terrible. Pero bueno, fue como un jarro de agua fría y un decir, vale, pues esto es lo que toca siendo responsable, ¿no? Esto es ser responsable. Hay cosas que te gustarán y hay cosas que no, ¿no? No había ningún tipo de empatía de ningún tipo. Incluso se daba el caso a mí hay algo que me gusta, ¿no? Y es, al hacer yo la selección de personal, soy muy férreo de mi equipo, de decir, oye, hay gente que hay que enfocarla a una cierta tipo de trabajo, a unas cualidades, de intentar explotarla, otra, entendiendo ya desde el minuto de que la contrata, oye, pues por aquí no va a ser, pero yo soy muy férreo de decir, tío, a la gente hay que darle un chance, ¿no? Tú no puedes estar usándolo como si fueran cromos, ¿no? Y aparte, yo comprobaba que precisamente en esa... es cierto que a mí no me templaba el pulso si yo tenía que despedir a alguien que no funcionara y no daba los números, pero no entendía el despedir por despedir. Y llegó un momento en el que había varias etapas en las que tenía muy buen equipo y no necesitaba prescindir de nadie, y era simplemente para meter miedo. Y me obligaban a decir, no, es que lo tienes que despedir. Y yo decía, pero es que, ¿a quién despido? Pero si es que todos son buenos en un área específico y esto está funcionando ahora mismo muy bien. Yo tenía una responsabilidad y yo era como el cabeza de cartel y estaba muy orgulloso de eso por toda la parte de generación de negocio, la gestión de equipo y demás. Evidentemente con mis fallos, porque estaba prácticamente empezando a nivel profesional, pero con mucha responsabilidad. Pero claro, el llevar continuado esta política de porque sí, gente con equipos que están funcionando y que están a pleno rendimiento, de pronto, oye, no, hay que despedir a uno. A mí me descolocaba eso en exceso. Aparte que esto no venía aislado, esto venía con una política de propietario de la compañía que era súper agresiva. Conmigo también aplicaban ese miedo. Y con todos los compañeros y además era como ya un miedo entendido, que así funcionaba la empresa, esa era la política y esa era la norma. Yo con ese miedo es que durante una etapa entra en ese bucle, pero como persona racional dices, vamos a ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Este hombre sí paga mi nómina, pero yo también genero unos ingresos para él. Una relación bidireccional y tiene que haber buena sintonía. Tú no puedes ser dictatorial. No concibo gestión de empresa dictatorial. Para mi modo de ver no me representa. No era capaz tampoco de gestionarlo, no era nada cómodo para mí. Podríamos decir que tus valores y los de la empresa no estaban en sintonía y por eso... No estaban nada alineados. El tiempo que sí que pude o me dejaron que estuvieran alineados, yo estaba muy satisfecho con mi trabajo y me gustaba mi trabajo, ir a la oficina y el crecimiento y todo perfecto, pero evidentemente con días malos, días de cabreo, días de lo lógico, ¿no? Pero ese miedo que no me representaba, no estaba alineado mis valores para nada. Además, valores muy básicos, no de, oye, pues a este cliente le vamos a ceder en pro del negocio. No, era un porque sí y muy agresivo, muy agresivo. A los proveedores se les trataba exactamente igual. A los proveedores de pronto se decía, no, pues no va a cobrar. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Y cuándo va a cobrar? Cuando yo lo diga. Y no era un problema de liquidez, era te tengo amarrado a mí
y va a hacer lo que yo te diga que tienes que hacer. O sea, es muy desagradable porque te encontrabas casos de autónomos que una factura de 10.000 euros a un autónomo les reventabas. Eso, fíjate, a lo mejor estoy exagerando, pero llevado a las relaciones personales, eso es un puto maltrato. Maltrato literal, maltrato muy agresivo, muy agresivo. O sea, a mí claro, yo como cabeza de cartel, ¿qué pasaba? Que me llamaban luego proveedores amenazándome a mí, que habían hecho pues, con un pequeño research a través de las redes sociales de quién era mi hermano, dónde vivían, qué sobrinos tenía, o sea, un research de absolutamente todo, de dónde vivía. Entonces, claro, me venían las amenazas con nombre y apellido a mí. Eso me generaba un estrés que yo decía, esto no me compensa. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Háblame de ese momento que dices, se acabó. Claro, ese momento pues, realmente me costó mucho porque creo que entré en esa cabeza del maltratado, ¿sabes? Del complejo de ostras, ¿y si no me contrata nadie? ¿Y si yo no tengo otro camino que no sea este? ¿Y cómo voy a ser tan desagradecido de ser gerente de una delegación y decir que no? Cuando estamos en el panorama que estamos a nivel profesional en la construcción en ese momento. O sea, me sentía como que iba a ser un desagradecido. Tanto fue así que en ese momento recuerdo que se lo comentaba a mi padre, que es cierto que yo he sido bastante autónomo en toda la toma de decisiones siempre, no necesito el refuerzo positivo ni negativo de los demás, yo tiro por mi camino, el que creo que es mi camino, ¿no? Pero bueno, un comentar de, oye, no me siento bien, fíjate esto, ¿sabes? Por ver si alguien me decía, oye, esto no es normal, esto no hay que aguantarlo, ¿no? Esto es un maltrato. Y recuerdo que mi padre en ese momento, claro, un perfil pues, oftalmólogo, venía de familia bien, toda una carrera profesional que hizo como el ABCD de una persona, ¿no? De los años 60. Claro, él me decía, dice, no, ¿cómo te vas ahí? Tú tienes que estar ahí y habrá etapas que te gustarán menos, otras etapas que te gustarán más, otras etapas que quieras marcharte y otras que no, pero tú tienes que estar ahí. Mentalidad de Y a posguerra, pencar, claro. La mentalidad de la carencia del tío, Claro. que mañana puede que no tengas para comer, ¿no? Sí. El conservar lo que tienes a Sí, cualquier precio. eso, ser muy conservador, ¿no? Esas son las generaciones posguerra, claro, que han vivido una necesidad muy fuerte, claro, y que en aquel entonces un trabajo u otro era el vivir o morir. claro, sí, y como salirte de lo establecido era como, no, tío. O sea, recuerdo las palabras de mi padre eran de, no seas gallina, ataca, o sea, contraataca, no te quedes como diciendo, no, pues me voy, no, contraataca, pero quédate. Bueno, yo no lo veía así. Y entonces, realmente, cuando tomé la decisión de marcharme de esa empresa, yo había tocado fondo. O sea, sentía que me había generado una inseguridad brutal, que no tenía capacidad de tomar buenas decisiones, me dejaba llevar por absolutamente todas las decisiones en las que antes peleaba y no estaba de acuerdo, ahora decía todo sí, no sé, había entrado en ese bucle negativo. Esa mentalidad de esclavo. Efectivamente, sí. Y claro, ¿qué me pasó? El catalizador fue, como había empezado a pintar, yo veía que la pintura me generaba tan bienestar, o sea, tal sensación de tranquilidad, todo ese estrés que me venía en la cabeza, esa negatividad, desaparecía. Se convertía en un lienzo en blanco mi cabeza, ¿no? Entonces, el simplemente estar pensando en pintar, decía, tío, hay una sensación que me gusta y que yo tenía cuando estaba trabajando al principio. Y esta no es la... Y cuando vengo a la oficina, no es la opuesta. Necesito volver a eso. No sé cómo, pero necesito volver a eso. Entonces, tu caso es curioso porque no es un caso vocacional. Es decir, tú empezaste a estudiar lo que a ti te gustaba. Sí. Empezaste a descubrir una profesión que te gustaba. Sí. Lo que te hizo tocar fondo, como tú bien dices, fueron las formas de una empresa con un estilo del antiguo paradigma, de la manera de hacer las cosas y demás, ¿no? Efectivamente. Sí, tal cual. Y fíjate
en ese contraste, ¿no? En ese intentar seguir por la línea de la construcción, ¿no? Pues fue a través de un contacto que teníamos en común, le recomendaron, me llamó, oye, tengo esto para ofrecerte. Recuerdo que llevaba 6 meses sin trabajo, pintando todo el día, un poco agobiado porque con la duda de si había tomado una buena decisión, porque claro, al irme yo me fui sin nada, sin ningún tipo de paracaídas, o sea, no tenía paro, no tenía nada. Bueno, pues recuerdo perfectamente el día que me llamó Juan Manacroch, había estado pintando por la mañana para un concurso de una marca y en ese momento que me llamó yo estaba dándome un paseo por el Retiro, al sol, ¿no? O sea, como viviendo un día idílico para mí, claro. Tan idílico era que cuando me llamó le dije, Juan, lo siento, tengo que pensármelo. O sea, no fue lo que yo pensaba en su momento de, no, como me llame alguien así, que sí para adelante, sí, Claro. 100%. No, me llamó, le dije, tío, necesito un par de días para pensármelo, que me pilla dando un paseo por el Retiro al sol, ¿sabes? Y nada, cierto que a las 24 horas le volví a llamar y le dije, oye, Juan, estoy dentro, me gusta el plan, me han hablado muy bien de ti, creo que vamos a tener una buena conexión, vamos a conocernos y arrancamos esto, ¿no? Y joder, suena de puta madre. Sí, Pero pero... ¿no te has quedado? Claro. ¿Qué ha pasado? Ahí estuve 5 años, que ha sido a nivel profesional en el sector de la construcción, sin duda, mi mejor experiencia. Aprendí muchos conceptos que sin duda han sido muy valiosos en mi día a día, ¿no? Y en ese apreciar todos esos conceptos, una de las cosas que yo hablaba constantemente con Juan, el propietario de la empresa, era, o sea, él era conocedor desde el día 1 que yo en algún momento iba a emprender, porque era algo como que yo tenía dentro de mí que sabía que quería hacer, ¿no? Quería vivir esa experiencia. Seguía sin saber qué, ni cómo, ni cuándo, ¿no? Pero, vale, pues me fui dando cuenta en todos estos años, en paralelo, yo seguía pintando, seguía con ese hobby que había retomado y además al año de empezar a pintar se empezaron a vender los primeros cuadros y empecé a recibir feedback de gente que se dedica o está relacionado o colecciona arte de, oye, lo que haces me gusta, ¿no? Y claro, eso al final estaba alimentando el tener más ganas de seguir pintando mis ratos libres, que no eran muchos. Y claro, yo estaba satisfecho a nivel profesional, en un ambiente cómodo, pero en paralelo estaba desarrollando mi hobby, mi pasión real, que me llenaba muchísimo. Y ya no solo me llenaba, sino que además estaba teniendo un feedback económico positivo, que de inicio fue para seguir haciendo crecer, o sea, para seguir probando cosas en la pintura como hobby, sin plantearme nada. Pero bueno, me permitió, al no ser tampoco mi sustento principal, permitió que poder decidir dónde exponía, dónde no exponía, qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía con mucha tranquilidad, porque como no era mi sustento principal, pues lo tenía como un hobby, pues oye, fue cogiendo una importancia que yo no esperaba, la verdad. Y bueno, tanto fue así que cuando inicié el año 2020, yo dije, este va a ser mi año. Este va a ser el año en el que dé el salto. Hablé con mi jefe y amigos, o sea, ya una relación muy estrecha, y yo le decía, oye, vamos a organizarlo todo bien para que, o sea, yo de inicio todo mi razonamiento fue, no quiero perjudicarte con sobrecostes de mi salario y mi equipo si no estamos produciendo. O sea, entiendo cómo tiene que ser la situación tuya como gerente de una empresa en la que de pronto no va a ingresar nada, pero solamente tienes costes. Entonces, mi primera conversación fue en esa línea de, oye, Juan, vamos a buscar la fórmula para que yo no te cueste dinero. O sea, entendiendo que no podía gastarle esa faena, ¿no? O sea, yo me ponía en su papel y decía, tío, que no es justo. Bueno, pues sintiéndolo como la empresa, como si fuera mía, realmente. Y actuando como si fuera alguien de mi familia el que era el dueño de la empresa.
Y es cierto que con esas primeras conversaciones, a mí en un segundo plano de mi mente estaba por lo pronto tengo 24 horas al día para pintar y desarrollar lo que de verdad me gusta todo el rato, sin estar pensando en una obra, en algún operario o algún equipo. Ya no tenía nada más que pensar, nada más que en comer bien, hacer deporte y pintar. Pues en eso que empieza el confinamiento tenía yo varias exposiciones y eventos en directo organizados, entonces aproveché que, bueno, canal de comunicación de las redes sociales para hacer esos eventos, pero yo en solitario en mi casa con un teléfono móvil. Entonces era pintando en directo y hablando en general, ¿no? Y hice como varios directos que invitaba a amigos míos que tenían algo, a mi modo de ver, algo interesante que contar en paralelo a que yo pintaba o pues simplemente una charla, ¿no? Y bueno, pues estuvo muy bien porque hicimos varias acciones benéficas en esos directos. Bueno, y era muy dinámico. Había un amigo mío pinchando música mientras yo pintaba, otro era una charla de un emprendedor mientras que yo contaba también mi experiencia y tal. Bueno, era como divertido, ¿no? Era matar el tiempo con algo que no era hablar de cualquier tontería, ¿no? Sino algo un poquito más profundo. Y además, pues ya te digo, con ese fondo de hacer acciones sociales, ¿no? O sea, intentar recaudar fondos, pues en mi caso yo tenía todo el rato la obsesión de intentar recaudar fondos para mis amigos que tenían negocio a pie de calle con un local que, claro, al tener la puerta cerrada era solo costes también, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mis amigos para que... y bueno, y en eso hablar con nuestro entorno, todo esto, por cierto, en paralelo aparece la moto y el mundo del motor en mi vida, que siempre ha sido un apasionado de los coches, pero de pronto la moto coge peso, me saco el carnet, me compro una moto y entro como en una especie de comunidad que ha surgido como de una forma muy orgánica alrededor de la moto. Pues ese intento de acciones de apoyar era en esa comunidad, ¿no? de gente, que era como muy nicho. Bueno, pues en ese confinamiento la verdad es que el hecho de estar comiendo bien, bebiendo poco alcohol o nada, pintando todo el día, de pronto mi creatividad empezó como a multiplicarse. O sea, tenía la sensación de que la idea no tenía tiempo, o sea, me faltaban horas en el día para hacer todo lo que quería hacer. Y de hecho, bueno, o sea, surgió una acción que se llamó Vuelta a las Carreteras, que era precisamente recaudar dinero para estos negocios amigos, intentar buscar sinergias entre todo el sector que está relacionado, de textil, empresas de moto, locales de cafés. O sea, era como todo lo que está relacionado con el mundo de la moto y que nos gusta, ¿no? Que era una pasión, pues cómo le podemos ayudar a todos y cómo se ayudan entre todos, ¿no? En sus distintos canales de comunicación y demás. Bueno, pues eso me llevó muchísimo tiempo, pero tuve la suerte de que conocí muchísima gente, gente que no conocía de nada y que de pronto empecé a conectar, ¿no? Y de una forma muy natural surgieron como nuevas redes de gente pues muy interesantes. Vale, pues en paralelo, en ese desarrollo de pronto, un poco por petición de la gente que me veía en los directos, decía, oye, pues esos dibujos que haces, ¿por qué no lo pasas a una camiseta? Y bueno, yo decía, bueno, una acuarela en una camiseta un poco difícil, me voy a comprar un iPad y lo hago en digital y ya directamente eso sí es factible. Compré un iPad en pleno confinamiento, que tardó un par de semanas en llegar y empecé a aprender a pintar, todo esto con vídeos de YouTube. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra, o sea, fue como súper orgánico, no te sé decir cómo, o sea, no había un plan preestablecido, pero de pronto una cosa llevó a la otra y acabé diciéndole a mi jefe, a Juan, diciéndole, oye, que me bajo del barco, tío, que me bajo de tu barco, por supuesto, te voy a ayudar a hacerlo lo mejor posible, pero sé que te hago un favor porque ahora mismo no va a poder producir en muchos meses, por lo que parece, te quito ese coste y me lanzo a la vida.
a mi proyecto al vacío, total, ahí sin red de ningún tipo, sin nada, ¿no? Y todavía en ese momento, además recuerdo cuando se lo dije, no tenía ningún plan, tampoco, simplemente era el feeling tenía tal energía positiva, o sea, todo eso que se hablaba del confinamiento, Dios mío, depresión, bajón, todo mal, pelea, no sé qué, yo lo estaba viviendo como la mejor etapa de mi vida. O sea, fue como el momento de pronto haber silencio y empezar a pensar en mí y en lo que de verdad me gustaba y en lo que de verdad me llenaba. Que por suerte tenía muchas cosas a mi alcance, ¿no? En ese proceso, cuando ya comuniqué que me iba, dije, bueno, ahora tengo que ponerle el toque profesional a esto, ¿no? Ahora ya he dado el salto, ahora vamos a ponernos en serio, ¿no? Y nada, hice un plan de negocio en el que desarrollé, pues, primero una marca de ropa, o sea, un objetivo de, digamos que era como mi empresa de desarrollo de medio y largo plazo, o sea, que no pretendía dar ningún tipo de... O sea, Sí. tu core business no eran los cuadros. Aunque sí, habían o sea, llegado primero, ¿no? Claro, realmente sí, el core business era los cuadros, porque en los últimos 3 años antes de dejar esta empresa, a final de año, porque las ventas eran muy cíclicas, a final de año el resumen era que generaba otro salario con los cuadros, en paralelo a mi trabajo, con muy poco esfuerzo y mucho disfrute. Bueno, pues de inicio, claro, en mi plan de negocio, digamos que la ropa iba a ser como mi inversión a medio largo plazo, pero los cuadros iban a ser los que me sustentaran a mí en el día a día, o sea, los que me dieran a de eso me comer. refería. Sí, los que me dieran de comer iban a ser los cuadros. Ese es mi plan de negocio. Vale, la realidad es que esas acciones benéficas, esos directos, esa red de gente nueva que había hecho sin darme cuenta, el mundo de la moto, que llevaba pocos años, pero llevaba dentro de él, había generado de pronto unas amistades, una cercanía con ciertas personas que me ayudó a poder ver más opciones. O sea, yo cuando dije, dejo la construcción para perseguir mi sueño, mi verdadero sueño, dije, pero voy a estar muy abierto a todo lo que venga. O sea, no me voy a focalizar. Ya me salgo del camino preestablecido, ¿no? Que es, estudias una carrera y te mueres trabajando de esa carrera. Ahora que me he salido de esa línea, quiero de verdad explotarla al máximo. Y además, que apasionante, ¿no? El decir, no todo el rato voy a hacer lo mismo hasta que me muera, ¿sabes? Hasta que me jubile, sino que voy a ir viendo qué es lo que de verdad me atrae y qué es lo que de verdad me apetece hacer. Vale. Hay quien dice, Sí. me ha venido a mí a la mente cuando te estaba escuchando un término que es soltar el control. Vale. Que es dejar de pensar tanto tu Sí. vida para empezar a sentirla. Sí. Y dicen que cuando uno suelta el control, deja de pensar y empieza a sentir, las cosas fluyen. ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. O sea, es cierto que yo para llegar a este punto tuve la suerte de que por temas personales había acabado en una terapia de psicoanálisis. Y en esa terapia, que duró 3 años, digamos que mi mente se abrió bastante, ¿no? No estaba tan encorsetada a tengo que hacer A, B, C, D y esto es lo que se espera de mí, ¿no? Y Hizo un pequeño reset. Sí, fue un reset, total. No fuimos conscientes hasta que llegó el confinamiento. O sea, digamos que aterricé mi terapia a lo que yo entendía que era mi problema en ese momento. Años más tarde me di cuenta de que ese no era mi problema. Mi problema era algo más profundo, ¿no? O sea, no era cuestión de un sector que no me gustara o no iba por ahí la cosa, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, en el momento en el que tuve la oportunidad de parar, fue cuando me escuché.
Y empecé a sentir, y además me di cuenta de que de pronto la idea fluían, ¿sabes? Que de pronto era un hervidero de opciones y no veía como un salto al vacío de hecho no tuve esa sensación de miedo en ningún momento, de decir, buah, dejo la construcción y a ver ahora qué pasa. Y no, era mi sensación, es que sé que va a pasar cosas, o sea, sé que van a pasar muchas cosas, otra cosa es que sepa gestionarla o no, ya veremos, ¿no? Ya el tiempo me pondrá en mi sitio, pero no tenía miedo, o sea, yo fui con todo, sin miedo ninguno, al contrario, con una revolución en mi interior muy potente que decía, tío, quiero esto, quiero esta sensación que me hace sentir vivo. Yo la he sentido, bueno, la siento, me pasa con Wake Up, y para mí es una mezcla entre intuición y fe. Sí. Es, mira, no te sé decir, Sí. no te sé dar los pormenores, no te sé decir los detalles de qué es lo que va a pasar, pero va a estar bien, seguro. Totalmente de acuerdo. Qué maravillosa sensación. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno. Y además a mí me pasaron varias cosas. Bueno, la marca de ropa que empecé a desarrollar ahí en ese confinamiento, buscando el nombre, topé con Fika. Fika es una palabra sueca que viene a significar algo así como para un momento y aprecia las cosas buenas de la vida. Bueno, ese es como el significado molón, ¿vale? Que es con el que me he quedado. Ellos, los suecos, lo asocian al momento del café con pastas, ¿no? Es como el momento de desconexión, ¿no? De parada. Claro, a mí ese significado me llegó muy dentro, ¿no? Porque dije, joder, si es que a todos nos han obligado a parar y a apreciar las cosas buenas de la vida o las malas, ya cada uno elige, pero nos ha obligado a parar y qué maravilla haber parado, ¿no? También. O al menos así fue como yo lo viví. Bueno, pues... Déjame que decirte que qué maravilla, porque tú tuviste la valentía de pegar el cambio de rumbo. Sí. Qué desgracia para el que paró, vio su miseria y Y continuó luego con ella. continuó con ella, sí, desde luego. Que son Terrible, muchos, ¿eh? Terrible, sí, totalmente. Totalmente, de hecho, muchos de mi entorno. O sea, esa era la experiencia, de hecho, luego si quieres comentamos con mi pareja, pero le pasa... Sí, luego te iba a preguntar en le paralelo pasó así. dónde encajamos eso, ¿no? Sí, La parte personal. Pero bueno, sí, yo continúa creo con que, el tema de la marca sí, si quieres. venga, dale. Bueno, pues cuando localicé la palabra FICA dije, la empresa se tiene que llamar FICA, o sea, lo tengo claro, ¿no? Y además, fíjate que el nombre de FICA, bueno, está asociado a muchas cafeterías, sobre todo en Europa, pero como marca de ropa ninguna, pero solamente a la mía. Pero era un significado tan profundo que me llegaba tan dentro que decía, es que hoy es ropa, pero mañana ya veremos. O sea, me gusta tanto... Es un concepto. Sí, eso es. Me gusta tanto que hoy es ropa, mañana Dios dirá lo que será FICA, ¿no? Y bueno, y en ese proceso, hilando un poco con la respuesta que tuvo mi padre en la otra vez, cuando esta vez le cuento, papá, que he dejado el trabajo, mi padre me dijo, pero lo he dejado por esto, ¿no? Por emprender, por mi pintura, voy a montar una marca de ropa, tengo una idea, estoy abierto. Mi padre me dijo, la mejor decisión de tu vida. O sea, además que lo recuerdo, todavía me emociona, ¿no? El recordar sus palabras con eso. Porque yo creo que me sintió tan positivo, con tanto power, Que no te iba a parar lo que, sí, lo que te dije. Sí, y se sumó a mi carro, pero además a fe ciega. Y no me preguntó en ningún momento, ¿pero y qué vas a hacer? Es que estoy contigo. O sea, es que ya me está gustando y no sé lo que es, ¿no? O sea, digamos que ahora me estoy leyendo un libro, ¿no? Que habla de si lo crees, lo creas, ¿no? Si lo crees, lo creas. O sea, yo creo que mi padre se metió en mi mood y dijo, vamos para adelante con todo, ¿no? Yo quiero estar contigo también ahí. Sí, a veces no hace falta ver el Excel, a veces simplemente con la energía Sí, que se contagia sí, suficiente sí, para sí, decir, total, ya está, total, voy contigo, total. donde sea. Sí, tal cual. Y bueno, pues para mí ese apoyo así, la verdad es que me llamó mucho la atención porque no había pasado en otra ocasión, ¿no? Y me encantó, o sea, como muy gratificante.
Entonces, empiezo a desarrollar la marca y empiezo a hacer como muchísimos diseños, a compartirlos en las redes con el iPad, que acaba de comprármelo, o sea, no había dibujado en digital en la vida. Y de pronto había como adquirido unas habilidades que, bueno, pues llamaban la atención. Y con esa red de contactos que te comentaba, de pronto 6 meses más tarde me vi tomando un café con el director de marketing de Porsche y me estaba contratando. Qué bueno. Me estaba contratando para hacer unos diseños y yo, claro, en ese momento, un poco abrumado de decir, mi primera experiencia, o sea, esto que no lo tenía contemplado, que era trabajar para otras marcas, de pronto ha venido a mí, pero claro, mi primera experiencia va a ser el tope de gama, ¿sabes? O sea, no podemos empezar por otro, ¿sabes? De que yo coja distintas habilidades y sepa por dónde y confirme si de verdad soy bueno para esto, ¿no? Bueno, pues el caso es que apostaron por mí, con todo, a fe ciega, y claro, eso también me dio a mí como otro power para decir, ostras, una marca de primer nivel del sector de automoción, o sea, ya estamos juntando mis dos pasiones absolutas, ¿no? Que es el mundo del motor y la pintura o el diseño, metiéndolo en una costelera y ese es mi trabajo ahora, ¿no? O sea, yo recuerdo en esos meses que lo vivía como un hobby todo, pero claro, que me estaba dando de comer, era como, en la cabeza era una sensación súper extraña. Y de ahí, pues ya fue como un pistoletazo de salida real de decir que a los meses estaba trabajando con BMW, a los meses estaba trabajando con Mercedes, con AMG, siendo proveedor internacional, o sea, publicándose mis diseños en las redes internacionales, o sea, de pronto una cosa que para nada estaba en mi radar pocos meses atrás, ¿no? Era un cambio radical absoluto desde mi vida, ¿no? Me costó, de hecho, recuerdo que me costaba entrar en ese concepto de, oye, soy un profesional del diseño, a día de hoy me sigue costando entender Tienes que... que creer un poco Exacto. todavía, ¿no? Igual que el nombre de artista me queda grande. O sea, yo no me considero un artista, yo hago lo que me gusta hacer. Fin. O sea, otra cosa es que sean cuadros, o sea ropa, o sean diseños, lo que sea, pero hago lo que me gusta hacer. O sea, eso sí que me define. Bueno, un poco el síndrome del impostor también, de decir, oye, yo no me he formado en esto más allá de ver vídeos en YouTube. O sea, que eso, por cierto, bendita la era de la historia en la que nos ha tocado vivir, de tener ese conocimiento tan al alcance de la mano. Que si tú quieres formarte en algo, ya no necesitas ir a una universidad. O sea, tienes la capacidad de aprender absolutamente de todo, teniendo criterio de que sí y que no, o qué te gusta y qué no, porque si no te pierdes en un mar o en un océano infinito, pero como des con la clave y sepas buscarlo, es una fantasía. Para mí no es más que el chantaje de tu propia mente. Sí. Que es una mente del y si no llegas, y si no eres suficiente, Claro. y si no tal. Bueno, claro. A partir de ahí estás tú para observar ese pensamiento y alimentarlo y acabar dejando de pintar y coger un trabajo seguro. Claro. O pasar de ese pensamiento y decir, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Claro. Que a lo mejor no es así. Claro. Ese es un poco el funcionamiento un poco para hacer un reset y tirar por ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que a todo esto, claro, en mi entorno, o sea, igual que te he comentado que mi padre se subió a mi barco, mi entorno de amigos y muy cercano decía, pero tú estás mal de la cabeza, o sea, tú no eres consciente de lo que tienes, o sea, nadie o muy poco de nuestro alrededor tiene una posición como la tuya en la construcción, viniendo en la etapa en la que estás, o sea, ¿dónde vas a dejar eso? O sea, no, sigue, aguanta, ¿no? Que esa era la frase, no, aguanta, sigue tu camino, pero si estás bien. Claro, y por suerte para mí todo eso fue ruido. No fue algo que absorbiera como, ostras, voy a considerarlo, ¿no? O sea, esa fuerza que tenías te hacía es que me daba igual, sí, literal, o sea, me afectaba cero. Era caso omiso. Y porque a la vez también en mi fuero interno decía, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que vuelva para atrás?
Eso siempre estará ahí, ¿no? Si tengo que hacerlo en algún momento de la vida, lo volveré a hacer. O sea, no es algo que diga, no puedo hacer esto, no puedo volver. No, ya veremos, ¿no? Espero que no, pero ya veremos. Y de hecho, bueno, mi ex jefe, me llama todas las navidades para decirme, Javi, ¿ya este año te incorporas? Y claro, empezamos a hablar y me dice, qué cabrón, no te va a incorporar en la vida. Así que, bueno, el caso es que lo que estábamos hablando, perdón. Déjame que te haga una pregunta. Sí, dale. Vale, ahora, hoy, Sí. sí estás trabajando en algo. ¿Qué te da hacer lo que haces hoy? Que no me da, porque, a ver, es cierto que no todos los días son color de rosa, ¿no? Hay muchos días muy duros y cosas además que me pensaba que eran exclusivas del sector de la construcción y no, se ve que es común a la profesión, a ser profesional conlleva ciertas cosas, ¿no? Hablas de gente que no cumple, que no se sí, presenta. efectivamente, sí, tal cual, ¿no? Que hay impagos, que de pronto te dicen una cosa y es la otra, o bueno, parece que son, pero no son, bueno, en fin. Creo que va Sí, intrínseco estoy de al acuerdo, ser humano. Estoy de acuerdo, Y es humano, ¿no? es humano, efectivamente. Yo vivía en mi idilio de que solamente pasara en el sector de la construcción, pero no. Aparte de eso, o sea, la sensación diaria, además que es diaria, de levantarme por la mañana temprano y decir, es que el planning de cada día me flipa. O sea, es que es como un subidón de decir, tío, ¿en serio esto está pasando? Y además agradezco mucho esa terapia que hice, que por cierto ahora he vuelto, porque me ha hecho muy consciente de las cosas que de verdad me llenan, ¿no? Y de lo que yo quiero. Muy consciente de lo que quiero. Entonces, tío, el tener esa sensación permanente de decir, tío, guau, qué pasada el haber tomado esta decisión, que yo la viví como algo, otra más de las decisiones de mi vida, y ha sido crucial. Ha sido la puta mejor decisión de mi vida. Y además se sumó el que entre medias, a los pocos meses de dejar yo mi trabajo, mi padre se pone enferma. En principio parecía una demencia con principio de Alzheimer. A los meses se convirtió en un tumor cerebral. Claro, de pronto la vida me habría dado la oportunidad de, justo en el momento en el que mi padre en Granada necesitaba que yo estuviera de alguna forma, era autónomo, entonces podía trabajar aquí, allí o en cualquier sitio. O sea, tener esa tranquilidad de no tener que decirle a nadie, oye, no puedo atender hoy una obra, no puedo atender esta reunión, no puedo atenderte a ti, y tener ese compromiso de, tío, que me pagas todos los meses un salario. O sea, yo en ese sentido soy muy corporativo, o sea, y muy fiel, ¿no? Pero el momento en el que decís, joder, qué alineada de la vida, que justo cuando mi padre necesita que yo le acompañe y necesita que yo baje a Granada para verle y darle un abrazo a la semana, puedo hacerlo. Y puedo hacerlo entre semana o un fin de semana o cuando sea necesario, ¿no? O sea, lo viví como un regalo de la vida, de verdad. Esas casualidades, ¿no? Casualidades, efectivamente. O sea, para Dicen mí... que no existen algunos. No, total, vamos, es que, o sea, me parece, fíjate que está asociado al fallecimiento de mi padre, seguramente de los golpes más duros que he tenido en mi vida. O sea, y fue durísimo porque fue una enfermedad que, aunque fue muy breve, fue muy jodida. Pero qué maravilla, ¿sabes? A la vez, porque además también ahí fue como un aprendizaje y que una confirmación de mi decisión y de mi búsqueda de lo que yo quería. Mi padre, ese profesional férreo, siempre punta de lanza de su profesión, estando a la última, permanentemente formándose, en etapas en las que odiaba a muerte su profesión, pero ahí estaba el tío dándolo todo porque entendía que eso era lo que tenía que hacer hasta que falleciera. De pronto, creemos, vamos, a posteriori hemos visto, o al menos yo pienso que
que él ya era consciente de lo que le pasaba. Y de pronto su cabeza hizo así, ¡pum! Y en ese giro de la cabeza pasó de ser una persona seria, poco cariñosa, muy retraído en cuanto a sentimientos. O sea, era como el hombre duro, el que te da las lecciones de vida, el que te pone a funcionar en la vida. De pronto era una persona increíble, ¿sabes? O sea, que no es que antes no fuera, pero yo no tenía esa conexión, esa cercanía. Y de pronto era a todo el que le tenía que decir te quiero, se lo decía sin parar. Si te tenía que dar 30 abrazos, te los daba. Si te tenía que decir te admiro, te lo decía. O sea, era como un resurgir. Y además, le veías la cara, le había cambiado el gesto. Estaba todo el rato sonriendo, todo el rato. Y riéndose a carcajadas. O sea, alguna vez mi madre lo comentaba, ¿no? Este fue tu padre con 15 años, cuando yo lo conocí. Así era, ¿no? Y la vida, pues te vas poniendo de una forma, ¿no? Y de pronto, para mí la lección que yo me quedé, que fue un regalo, por cierto, que mi padre estuviera así, porque conocí a mi padre de verdad, y además se alinearon los planetas, había hecho una terapia que me había reconciliado con él mucho, que o sea, había perdido esa distancia que teníamos, y fue maravilloso. O sea, aunque era una enfermedad, fue maravillosa esa experiencia. Qué pena que que tenga que llegar la muerte para empezar a vivir la vida. Justo. Y eso era lo que, por eso te estaba contando esto, para mí era lo que confirmaba que efectivamente, tío, que la vida se vive una puñetera vez, que parece un tópico, pero es una realidad, y que son 2 días y medio. Y ya llevamos 1 y medio. Entonces, que es innecesario esperar al último día para decirle a alguien te quiero, o darle un abrazo a alguien, o simplemente reír a carcajadas, ¿no? Yo, fíjate, a mi madre le pasó exactamente lo mismo, cáncer cerebral, y en un año se fue. Y esto fue como con 38 años. Jamás nos habíamos dicho te quiero en 38 años. A partir de esto, nos decíamos a diario, todos los días. Fue lo mismo, sí. Un regalo para mí. Un regalo, una reconciliación y además un cariño tan natural, porque además yo recuerdo que yo no llamaba a mi padre porque estaba enfermo, sino yo llamaba a mi padre porque me apetecía hablar con él y reírme con él y darle un abrazo y cogerle la mano. O sea, es que recuerdo conversaciones y entre medias de todas estas conversaciones recuerdo una que la tengo grabada a fuego, que me miró hacia la cara y me dijo, Javi, siempre fica. Me emociona repetirlo y acordarme, ¿no? Porque venía a representar lo que yo pensaba, ¿no? Fica me gusta, ahora es una marca de ropa, pero ya veremos lo que es el día de mañana. Y mi padre, yo creo que en su cabeza asociaba el Fica a cómo me veía a mí, ¿no? Cómo me veía de alineado, cómo me veía de motivado, de feliz, de esa energía positiva, ¿no? Y de ese disfrutar de todo, ¿no? Porque yo siempre he sido muy disfrutón, pero ahora era como muy potenciado, ¿no? Vale, pues... Qué gran palabra Fica, ¿eh? Me la apunto. Sí. Vamos, para mí ha sido un antes y un después. Total. Un antes y un después. Y ya llegando a la etapa actual, en esos giros de la vida, ¿no? Y en esa búsqueda precisamente de eso que me enseñó mi padre y eso que yo había empezado a ver, ¿no? Con el confinamiento y con ese cambio profesional, y con esa salir de lo establecido, ¿no? Yo llevaba 12 años con una persona maravillosa, o sea, excelente, sin ningún pero, guapa, inteligente, buena profesional, responsable, cariñosa, o sea, tenía todos los ingredientes que uno puede esperar de una persona, de una pareja. Su familia maravillosa, o sea, su familia era para mí como mi familia, literal. O sea, su padre era como mi padre. O sea, y además ese sentimiento de decir, tío, es que no es mi suegro, es que es como mi padre o como mi mejor amigo. O sea, una unión brutal, ¿no? Vale, pues toda la revolución que supuso para mí la terapia con el posterior fallecimiento de mi padre, la enfermedad, el cambio de trabajo, o sea, todos esos cambios
fueron generando en mi cabeza como una serie de dudas. Es decir, tío, yo sé que estoy con la persona que sobre el papel es ideal, pero no sé qué me pasa, que algo me falta. Y además me siento culpable porque siento que igual que me falta a mí, le falta a ella. Y yo no estoy dando mi mejor versión a ella. Qué injusto, ¿no? O sea, yo no quiero estar así, pero es que tampoco quiero, porque no se lo merece, porque es que es maravillosa. O sea, ¿qué coño? ¿Por qué? O sea, no. Y bueno, en nuestro caso, después de 12 años, después de lo de mi padre, después del confinamiento, después de varias cosas, ¿no? Dijimos, oye, nosotros que no éramos muy de celebrar una boda, nos daba un poco igual, pues decíamos, vamos a celebrar un poco la vida y la disfrutamos, ¿no? Y que sea un día de festejar, ¿no? Y así era como la boda que íbamos a tener, ¿no? Bueno, pues conforme todo esto fue, la programamos justo al poco tiempo de fallecer mi padre y nos casamos al año siguiente. Pues conforme se fue acercando la fecha, yo sentía por dentro de mí que algo no estaba yendo bien y no tenía claro el qué. O sea, y analizaba, y por más que analizaba decía que no sé el qué. Hasta que de pronto pues me di cuenta de que estaba yendo por un camino que no era el mío. Ahora esta vez en el terreno personal, ¿no? En la parte profesional fue muy claro y casi muy fácil para mí. En lo personal de pronto se convirtió en una tormenta. Una tormenta de decir, pero ¿cómo voy a dejar a una persona maravillosa? Es que no creo que haya alguien como ella. Y luego, ¿cómo voy a perder a su familia? Que es mi familia, ¿no? ¿Cómo voy a perder a todo ese entorno? ¿Cómo voy a perder? O sea, era como terrible. O sea, terrible pensarlo. Y bueno, pues a 8 semanas de la boda decidí parar. Y decidí dejar la relación, cortar con toda la familia, con todo el entorno, con todo. Y bueno, pues la verdad es que fue muy difícil por lo que te digo, o sea, esta decisión ya no fue como la profesional, esta decisión fue muy compleja. Pero claro, a la vez, cuando ya había entrado ese pensamiento en mi cabeza, que además fue a raíz de empezar a escribir los votos, yo decía, tío, no puedo ser tan hipócrita, de estar pensando una cosa contraria y hacer otra, ¿no? O sea, no lo veía justo ni por mí ni por todos los que iban a estar, que además iba a ser una ceremonia muy íntima, nada más que iban a estar amigos y la familia súper directa, no había nadie más. Entonces yo decía, tío, no puedo mentir, o sea, esto no puede pasar, sobre todo porque ya esto va a ser antes o después y yo no me puedo generar esto y decir, y jurar amor eterno con esta duda. O sea, no puede ser, tío, no me parece justo. Y nada, pues decidí dar el paso más difícil de mi vida. Y en esa dificultad, pues evidentemente seguro que hay 1000 formas de hacer las cosas, pero ninguna indolora, que eso era algo que yo tenía como muy presente, ¿no? Que pretendía que fuera lo más aséptico posible, pero era imposible. O sea, no había ninguna opción buena. Llevaba semanas con una ansiedad que no podía dormir por las noches, perdí 7 kilos en cuestión de un mes y medio. O sea, estaba totalmente fuera de mí y necesitaba ya como cerrar esa angustia, ¿no? Y que además una angustia que no estaba compartiendo con nadie, ¿no? Que mi pareja no, yo creo que porque intuía lo que podía pasar, no estábamos hablando, ¿no? Y nada, entonces, bueno, pues fue muy doloroso sobre todo para ella y para todo el entorno, para mí.
fue muy doloroso, muy difícil, porque era desconectar de lo que yo consideraba mi familia, de lo que consideraba el camino que tenía que seguir, pero a la vez sentía que estaba siendo honesto. Y al final, una de las cosas que, uno de los valores principales que yo tengo es la honestidad. Y creo que con eso se llega al fin del mundo. Al final habrá gente que lo entienda más, gente que lo entienda menos, gente que lo critique más, gente que lo critique menos. Gente que lo confunda con debilidad. También, o sea, es sorprendente. Eso, la verdad es que era algo que no contemplaba, que cuando ponía en el escenario todas las consecuencias que iba a tener, que sabía que iba a ser muchas, yo no contemplaba el tsunami que iba a generar. No tenía ni idea. O sea, era muy inconsciente en ese sentido. Un tsunami de críticas, de juicios, de todo el mundo opinando, todo el mundo diciendo, no, es que tenías que haber hecho, no, es que tenías que haberlo hecho. Sí, todas esas opciones yo también las había contemplado, pero cada uno hace lo que puede con lo que tiene. O sea, eh, evidentemente, o sea, yo me considero una buena persona y que no quiero hacerle daño a nadie, pero es que era inevitable. O sea, no había fórmula que no pasara así. Y bueno, Hay una ruptura que tiene que ocurrir. En el claro, momento que hay una ruptura, ¿hay claro, daño? hay daño, inevitable, inevitable. Y además es curioso porque en ese proceso de pronto te das cuenta, ¿no?, de gente opinando de tu vida, cuando yo, por cierto, he sido siempre bastante hermético en ese sentido. O sea, mis mejores amigos, a muchos les pilló totalmente descolocados porque decían, tío, es que nunca habías comentado nada que fuera en el sentido contrario al que estabas yendo, ¿no? Al de una boda, la casa, el coche, ¿sabes? O sea, eh, con tu pareja, o sea, iba en una dirección muy clara y no decía, oye, tengo dudas, oye, algo no va bien, o nunca había comentado a nadie, ni a mis mejores amigos, ¿no? Quizá hay 2 personas que sí que lo sabían, ¿no? Bueno, pues de pronto te das cuenta del resto de gente e incluso esas personas criticando o juzgando, cuando además, claro, a mí me choca mucho porque yo no soy de juzgar a nadie, o sea, al contrario, yo, oye, si a ti te funciona y te va bien, estoy contigo, o sea, que eso es algo que va en contra de mi pensamiento, pues es que no soy yo el que está en tus zapatos, entonces no tengo toda la información, estoy juzgando sin tener toda la información. Pues fue brutal, la verdad es que fue muy doloroso esa parte que no había contemplado, que era la de tantísimo juicio, tantísimo juicio. Cuando además, ¿Qué hiciste? ¿Qué primeras decisiones tomaste? ¿Cómo fue? claro, fue muy rápido todo, porque, rápido. En su momento lo viví muy lento, ahora posteriori se desarrolló todo muy rápido. En cuanto ya, además recuerdo que la catarsis fue después de muchas semanas, ¿no?, con esa ansiedad que te decía, no podía dormir por la noche, no podía comer, o sea, sabía que tenía que tomar una decisión y tenía que ser ya, ¿no? Pues además llegaba la fecha, entonces había como un tope. Y en ese momento recuerdo que estaba en una boda con uno de mis mejores amigos en el espejo. De esa boda no había podido ni cenar, ni beber, ni hacer nada. Estaba totalmente en otro mundo. Y recuerdo que me miré al espejo y le dije, tío, que este no es mi camino, que no me caso, que no lo voy a hacer, ¿no? Ahí ocurrió, hubo Ahí un fue clic la ahí, ¿no? catarsis de decir, hasta aquí, tío. Y bueno, pues fue una mierda, porque eso me generó en ese momento un alivio brutal, una sensación de decir, es que de verdad Ya he decidido afrontarlo. sí, esta es la decisión. Dejó de huir. Sí, eso es. O sea, he dejado de pegarle patada a la lata hacia adelante y ahora voy a tomar acción, ¿no? Y así fue. Fue terrible porque la comunicación fue muy rara, ¿no?, con mi pareja, que además, después de tantos años, no es el escenario que realmente nunca, no tenía un escenario ideal, pero desde luego no fue el que fue. Y nada, tal cual salí de mi casa
O sea, recuerdo que lo hablamos un lunes o un domingo, pues ese día ella se marchó de casa para estar con su familia y me dijo, tienes una semana para irte de casa y nada, tal cual cogí una mochila y me llevé mis lienzos, mis pinturas y mi moto y nada más. O sea, después de 12 años acumulando cosas, que también es cierto, me había ayudado mucho, llevaba desde el confinamiento precisamente con esa conciencia y precisamente también con los valores de la marca de ropa, del soltar lastre. Y yo había soltado lastre, bastante lastre en los últimos años. Entonces, no fue tan duro para mí el irme con una mochila, porque ya tenía como ese desapego hacia las cosas materiales, ¿no? Esa sensación de decir, es que esto me da igual, ¿no? Esto no me va a generar ningún tipo de... O sea, hay cosas mucho más importantes, ¿no? Que esto. Y bueno, pues fue muy heavy. Recuerdo ese momento de irme, ¿no? Y de casa y decir, ya está hecho. Ahora empiezo una nueva vida desde cero, desde cero literal, ¿no? Que al primer impacto era decir, Dios mío, tengo 35 años, hace 2 años he dejado mi trabajo por dedicarme a mi sueño y ahora dejo a mi pareja desde hace 12 años. O sea, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí, no? Qué locura, ¿no? Eh, pero a la vez ese puntito de decir, pero ahora sí que has tomado una buena decisión, a pesar de todas las objeciones y de todos los puntos negativos, por supuesto, y de todos los perdones, ¿no? que siempre tendré para ello, el decir, tío, has priorizado lo que tú piensas, lo que sientes, que además impacta directamente al resto de personas, porque si no estás haciendo lo que sientes, lo que piensas, estás mintiendo. No estás siendo tú, no eres real, ¿no? Estás viviendo en una ficción y toda la vida no se puede vivir en una ficción. Eh, bueno, pues en ese ser consciente de eso fue una locura. O sea, recuerdo llegar aquí precisamente que curiosamente yo me había visualizado trabajando y viviendo en un sitio así y decir, pues tío, ahora, además que estaba totalmente vacío, ¿no? Había eco. Y decía, ahora empieza la nueva vida, ¿no? Desde cero, sin limitaciones, sin nada que me cierre la mente, ¿no? Nada que... o sea, tenía la sensación de que por primera vez en mi vida había alineado mi pensamiento, mi sentimiento y mi acción. Y eso me daba una tranquilidad brutal, a pesar de toda la tormenta que había alrededor y todo el tsunami, ¿no? Pero tenía esa tranquilidad de decir, tío, ahora sí. Y efectivamente, bueno, a partir de ahí de pronto ha sido como un darme cuenta, también con unos meses muy difíciles, ¿no? Porque en ese reiniciar, pues cuando estás emprendiendo, no precisamente no es lo que mejor te viene tener que comprar cosas para vivir desde cero, ¿no? Un coche, un sofá, bueno, o sea, fue muy complejo a nivel económico, pero también tenía la tranquilidad dentro de mí de decir, es que me da igual, esto es circunstancial, o sea, esto va a cambiar. En algún momento, más tarde o más pronto, he desacelerado con mi crecimiento de la marca de ropa, he desacelerado con mis acciones comerciales, pero me da igual, o sea, eso volverá, porque sé que va a volver. Y nada, pues esa catarsis, ¿no? De decir, tío, ahora sí. Y además, entre media de todo esto, bueno, a la semana, una de mis mejores amigas hablaba de todo este sentimiento, ese torbellino, y al nada, pues de pronto esa conexión de decir, tío, justo lo que yo quiero, sé que se puede tener. Lo que yo soñaba con tener, sé que se puede tener. Y ahora me siento más vivo que nunca. O sea, vamos a por ello con todo, ¿no? Y bueno, pues... ¿Alguna pregunta que te va así concreta? Mm. Estabas mencionando lo que yo llamo el pack de la felicidad, que a mí me pasa lo mismo. Joder, tengo trabajo bien pagado, haciendo lo que yo quería, no en la empresa que yo quería, pero sí haciendo lo que yo quería,
con una chica que sobre el papel es idóneo, todo perfecto, objetivamente. Si hacemos una lista, es la pareja ideal. ¿Tenías el pack de la felicidad? Total. Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Que el pack de la felicidad no funciona? Por lo que sea, no. O sea, Despierta. Wake up.